Se arrodilló en el barro helado con sus hijos abrazados contra su pecho, mientras el martillo del subastador se alzaba por última vez. Su hijo de 8 años estaba a punto de ser vendido a las minas. Su pequeña gritaba llamando a su mamá. Y entonces, a través de la nieve cegadora, la voz de un desconocido atravesó el caos. 5 palabras que lo cambiarían todo. Esta es la historia de Sarah Whitmore, una madre que lo perdió todo, y del vaquero que le dio algo que nunca esperó, una razón para volver a tener esperanza. Quédate conmigo hasta el final. Escribe tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. La nieve caía como una maldición del cielo, espesa y cruel, y tan fría que congelaba las lágrimas en el rostro de una madre antes de que pudieran caer. Sarah Ellen Whitmore ya no sentía los dedos de las manos ni los de los pies. El fino vestido de calicó que llevaba, el único que tenía, ya no servía de nada contra el viento gélido que atravesaba la plaza de Silver Creek como un cuchillo, pero podía sentir a sus hijos. Eso era lo único que importaba. Will se apretaba contra su costado izquierdo, con su cuerpo de 8 años rígido por una furia demasiado grande para su pequeño tamaño. Abby se aferraba a su mano derecha, con los deditos azulados a pesar de los intentos de Sarah por mantenerlos calientes, y Sammy permanecía dulce y en silencio. Sammy estaba sentado en su cadera con su caballo de madera apretado contra el pecho, con la cara hundida en su cuello. Mamá. A Abby le castañeteaban los dientes con tanta fuerza que apenas podía hablar. Mamá, tengo frío. Lo sé, cariño. Lo sé. Sarah acercó más a su hija, pero ya no le quedaba calor que darle. Lo había entregado todo hacía meses, poco a poco, hasta que no le quedó nada más que huesos y desesperación, y el amor feroz y terrible que la mantenía en pie cuando todo lo demás se había derrumbado. La plataforma de la subasta era de pino tosco, construida apresuradamente y ya resbaladiza por el hielo que la rodeaba. Los habitantes de Silver Creek se habían reunido a pesar de la tormenta. Eran unas 50 o 60 personas, con rostros duros, curiosos y ávidos de espectáculo. Sarah reconoció a algunos de ellos. La señora Patterson, que solía comprar huevos de su granja antes de que Thomas los perdiera en el juego. Los Henderson, que se sentaban 3 bancos detrás de ellos en la iglesia. El viejo señor Cooper, que había hecho rebotar a Will en sus rodillas cuando el niño era solo un bebé. Ahora ninguno de ellos se atrevía a mirarla a los ojos. Menudo público para este tiempo, murmuró el subastador a su ayudante. Harlan debe de haber corrido la voz. A Sarah se le heló la sangre al oír ese nombre. Victor Harlan, el hombre que llevaba meses rondando a su familia como un buitre, desde que Thomas murió y no dejó nada más que deudas y vergüenza. Muy bien, amigos. El subastador, un hombre de Florida llamado Silas Cutter, con la barba manchada de jugo de tabaco, dio un paso al frente y golpeó el podio con su mazo. Terminemos con esto antes de que nos congelemos todos. Tenemos aquí a una viuda llamada Sarah Whitmore. 28 años, buena salud, sabe cocinar, limpiar, y consultó sus papeles. Sabe leer y escribir. Eso es algo especial, amigos. Un murmullo recorrió la multitud. Sarah sintió sus miradas sobre ella, evaluándola como si fuera ganado en una subasta. 3 hijos, continuó Cutter. Un niño de 8 años, una niña de 5 y un niño de 3. Los venderemos por separado para maximizar. No. La palabra se le escapó a Sarah antes de que pudiera detenerla. Dio un paso adelante, interponiéndose entre el subastador y sus hijos. Por favor, no pueden separarnos. Son solo bebés. Necesitan a su madre. Por favor, se lo ruego. Señora. La voz de Cutter tenía un tono de advertencia. Ya hemos pasado por esto. La ley es clara. Las deudas de su marido. Mi marido era un borracho y un jugador. La voz de Sarah se quebró, pero ya no le importaba. Que lo oigan todos. Que lo oigan todos. Me mintió. Me robó. Murió en una cuneta con el nombre de otra mujer en los labios y no nos dejó más que vergüenza. Yo no firmé esos papeles. Yo no hice esas apuestas. ¿Por qué deben pagar mis hijos por sus pecados? Silencio. Entonces, desde algún lugar entre la multitud, se oyó la voz de una mujer. Desvergonzada.
hablando así de su marido muerto. Deberías haberlo mantenido a raya, añadió otra voz. Una buena esposa lo habría sabido. Sarah quería gritar. Una buena esposa lo habría intentado. Dios sabe que lo intentó. Escondió las botellas de whisky y le rogó a Thomas que dejara de beber. Mintió a los acreedores, empeñó el anillo de su madre y trabajó hasta hacerse sangre en los dedos, tratando de poner comida en la mesa. Y aún así, lo perdió todo. Mamá. La mano de Will encontró la de ella y la apretó con fuerza. Su voz era baja, firme, demasiado madura para un niño de su edad. No dejes que vean que te derrumbas. Eso es lo que quieren. Sarah miró a su hijo, a los ojos verdes de su padre, que la miraban con una determinación que le partía el corazón. ¿Cuándo se había vuelto así? ¿Cuándo había aprendido su pequeño a ser tan duro? No me derrumbaré, susurró. No mientras respire. Conmovedor. Una nueva voz, suave y fría como el hielo del río. Verdaderamente conmovedor. La multitud se apartó y Victor Harlan se abrió paso. Era alto y bien alimentado. Su costoso abrigo estaba impecable a pesar de la nieve que caía. La cadena de oro de su reloj brillaba en su chaleco y llevaba guantes de piel de cabrito en las manos. Todo en él gritaba riqueza y poder, y una crueldad casual que le ponía la piel de gallina a Sarah. Señor Harlan. La actitud de Cutter cambió por completo, volviéndose casi aduladora. Señor, no esperaba que saliera con este tiempo. ¿Y perderme esto? Heron sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Ni se me ocurriría. Subió a la plataforma y Sarah instintivamente dio un paso atrás, tirando de sus hijos con ella. La mirada de Harlan los recorrió, deteniéndose lentamente en Will de una manera que hizo que Sarah quisiera arrancarle los ojos. El niño, dijo Harlan, parece fuerte para su edad. ¿Cuántos años tiene? 8, señor. 8. Harlan asintió pensativo. Perfecto. Necesito niños para los pozos más bajos, los que son demasiado pequeños para los hombres adultos. Él servirá perfectamente. No. La voz de Sarah sonó como un gruñido. No se llevará a mi hijo. Harlan levantó una ceja divertido. Señora Whitmore, parece que hay un malentendido. Usted no tiene voz ni voto en este asunto. Su marido me debía $312. Usted no puede pagarlos. Por lo tanto, usted y sus bienes me pertenecen. No son bienes, son niños. Es lo mismo a los ojos de la ley. Harlan se volvió hacia Cutter. 200 por el chico. En efectivo. Me lo llevaré ahora mismo. No. Will se abalanzó hacia adelante, agitando sus pequeños puños. No iré. No puedes obligarme. Lucharé contra ti. Lo haré. Harlan le agarró la muñeca con facilidad y se la torció. Will gritó de dolor y cayó de rodillas. Will. Sarah se abalanzó sobre Harlan y le arañó el brazo. Suéltalo. Suéltalo, monstruo. Harlan la empujó con la mano libre y ella tropezó y casi se cae. Solo el hecho de sujetar a Sammy le permitió mantenerse en pie. «Mamá», gritó Abby. «Mamá, levántate, mamá». La voz del sheriff Harlan sonaba aburrida. «Controla a estos animales». El sheriff Dawson, un hombre de cuello grueso y mirada malvada, subió a la plataforma y agarró a Sarah por el brazo, retorciéndoselo a la espalda. Ella jadeó de dolor, pero no dejó de forcejear. «Deja ir a mi hijo, por favor. Llévame a mí en su lugar. Trabajaré para ti. Haré lo que sea. Pero no se lleven a mis bebés, por favor. Se lo suplico. Suplicar no le queda bien, señora Whitmore». Harlan apretó con más fuerza la muñeca de Will y el niño gimió. «Ahora hablemos de los demás. La niña es demasiado pequeña para trabajar, pero crecerá. $5 por ella. El bebé no es un bebé. Tiene 3 años. ¿Importa eso?» Harlan se encogió de hombros. «No sirve para trabajar, pero supongo que alguien lo querrá para algo. $1. El total por el lote, $26. Sarah sintió que el mundo daba vueltas. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. En realidad, Heron se detuvo. Sus ojos recorrieron a Sarah de una manera que le revolvió el estómago. «He cambiado de opinión sobre la mujer. No está mal para ser una viuda. Fuerte, sana, podría resultar útil.
La insinuación era clara. Varios hombres entre la multitud se rieron entre dientes. 400 por los 4, anunció Harlan. Oferta final. Eso cubre con creces la deuda más tu comisión, Cutter. Concluya este asunto. Cutter asintió con entusiasmo. Vendidos al señor Victor Harlan por... Espere. La voz provenía de la parte trasera de la multitud, grave, áspera, con una autoridad que hizo que la gente volviera la cabeza. Un hombre se abrió paso entre los habitantes del pueblo reunidos. Alto, de más de 1,80, con hombros lo suficientemente anchos como para bloquear el viento. Su abrigo era de lona gastada y cubierto de nieve. Llevaba el sombrero calado para protegerse de la tormenta, pero sus ojos, de un azul grisáceo como las nubes de tormenta, estaban fijos en la plataforma con una intensidad que detuvo a Cutter a mitad de la frase. ¿Quién demonios eres?, exigió Harlan. Me llamo Ezra Callahan. El desconocido llegó al frente de la multitud y se detuvo. Su voz era tranquila, casi perezosa, pero había acero debajo. No creo que nos conozcamos. Entonces sabes quién soy. Yo sé lo que eres. La mirada de Ezra se desplazó hacia Will, que seguía atrapado en las manos de Harlan, luego hacia Sarah, retenida por el sheriff, y luego hacia Abby y Sammy, abrazados el uno al otro en el borde de la plataforma. Sé exactamente lo que eres. Harlan entrecerró los ojos. Sea lo que vendes, forastero, no lo voy a comprar. Hasta es una transacción privada. A mí me parece una subasta pública. Ezra subió a la plataforma con un movimiento ágil. Y de repente, el espacio pareció más pequeño y el aire más denso. Y que yo sepa, cualquiera puede pujar en una subasta pública. ¿Quieres pujar? Harlan se rió. ¿Por qué? Por la mujer. Ella es mía, forastero. Todo lo que hay aquí es mío. Todavía no. Ezra se volvió hacia Cutter. ¿Cuál es la deuda total? Cutter miró nerviosamente a Harlan. Yo no sé cuál es la deuda. Ezra repitió con voz más dura. ¿Cuánto? $412. Cutter tartamudeó. Más mis honorarios, digamos 450. Y Harlan pujó 400. Entonces sus ojos se posaron en los niños acurrucados con sus finas ropas, temblando a pesar de las mantas. Algo se reflejó en su rostro, quizás dolor o recuerdos. Hay comida en esa mochila, dijo, señalando una bolsa de cuero cerca de la parte delantera del carro. Carne seca, galletas duras y algunas manzanas secas. No es mucho, pero os llenará el estómago hasta que lleguemos a casa. Abby dio un grito ahogado. ¡Comida! ¡Comida de verdad! ¡Comida de verdad! ¿Era eso un atisbo de sonrisa en el rostro curtido de Ezra? Servíos vosotros mismos. Desapareció tras la solapa y Sarah le oyó chasquear la lengüeta de los caballos, instándolos a avanzar por la nieve. Cogió la mochila con manos temblorosas. La cecina era dura y salada, el corazón tan duro que podía romper un diente, y las manzanas secas masticables y dulces. Pero para Sarah y sus hijos, hambrientos, helados y aterrorizados, era la mejor comida que habían probado jamás. Mamá, dijo Will con la boca llena, olvidando por una vez sus modales. Esto está bueno. No hables con la boca llena. Lo siento. Tragó saliva y luego sonrió. De hecho, sonrió por primera vez en meses, pero está realmente bueno. De verdad. Sarah sintió que algo se le soltaba en el pecho. No era exactamente esperanza, pero algo parecido. De verdad. Comieron en silencio después de eso, pasando la comida entre ellos, asegurándose de que todos tuvieran su parte. Incluso Sammy, a quien normalmente había que convencer para que comiera algo, masticaba felizmente una tira de cecina, olvidándose temporalmente de su caballo de madera. Cuando terminaron, la carreta estaba reduciendo la velocidad. Sarah apartó la lona y miró hacia la tormenta, conteniendo el aliento. A través de la nieve que se arremolinaba, pudo distinguir la forma de unos edificios, una gran casa de 2 pisos con luz brillando en las ventanas. Un granero enorme y sólido, varias estructuras más pequeñas esparcidas por el patio, y más allá, difuminándose en el blanco, las formas fantasmales de las vallas que se extendían hacia el horizonte. ¿Es eso? Will se había arrastrado hasta ella con los ojos muy abiertos.
¿Es ahí donde vamos a vivir? Creo que sí. Es grande. Sí, más grande que nuestra antigua casa. Sarah no respondió. Su antigua casa, la que Thomas había perdido en el juego, era modesta pero acogedora, llena de la calidez de días mejores. Este lugar era diferente, más grande, más frío de alguna manera a pesar de las luces en las ventanas, pero era un refugio, era seguridad, era una oportunidad para empezar de nuevo. Y en ese momento, eso era suficiente. El carro se detuvo frente a la casa principal y Ezra apareció en la parte trasera, bajando la puerta trasera. La nieve se arremolinaba a su alrededor, cubriendo sus hombros, su sombrero, su barba. «Bienvenidos al rancho Callahan», dijo. Su voz era áspera, casi torpe. No es gran cosa ahora mismo, pero es cálido y seco. «Entremos». Ayudó primero a Sarah a bajar y luego se acercó a los niños. Will dudó, con esa mirada cansada en los ojos, pero dejó que Ezra lo bajara del carro. Abby se subió con entusiasmo, demasiado cansada y helada como para sospechar, y Sammy se quedó dulce y callado. Sammy extendió ambos brazos hacia Ezra, con su caballito de madera colgando de uno de sus pequeños puños. Ezra se quedó paralizado. Por un momento, algo se quebró en su cautelosa expresión. Dolor, nostalgia, un viejo pesar tan crudo que le partió el corazón a Sarah. Luego tomó a Sammy en sus brazos, acomodando al niño contra su cadera con una facilidad tan natural que la sorprendió, y se dirigió a la casa. «Vamos», dijo por encima del hombro. Antes de que la tormenta empeorara, Sarah reunió a Will y Abby y los siguió a través de la nieve, hacia la luz, hacia lo que fuera que les esperara. La puerta se abrió antes de que llegaran y apareció un hombre mayor, con el pelo canoso, curtido, con ojos amables y el ceño fruncido por la preocupación. Ezra, gracias a Dios, estaba a punto de enviar a los chicos a buscarlo. Se detuvo, abriendo los ojos al ver a Sarah y a los niños. «Bueno, ¿qué es todo esto?» «Es una larga historia, Dodge». Ezra entró, todavía con Sammy en brazos. «Prepara café y mira a ver si queda algo del estofado de la cena». «Estofado», Dodge arqueó las cejas. «Ezra, ¿qué ha pasado en el pueblo? Creía que solo ibas a por provisiones. Han cambiado los planes». Ezra dejó a Sammy en el suelo con cuidado y se volvió hacia Sarah. «Señora Whitmore, este es Dutch Brennan, es mi capataz. Lleva en el rancho desde la época de mi padre. Dutch, ella es Sarah Whitmore y sus hijos. Se van a quedar con nosotros durante un tiempo». «Quedarse». Dutch miró a Ezra y a Sarah, claramente tratando de reconstruir la historia. Luego pareció decidir que podía esperar. «Bueno, pasen, entren. Vamos a entrar en calor. Esos pequeños parecen medio muertos de frío». Los condujo hacia la chimenea, donde crepitaba y rugía un enorme fuego. Sarah sintió cómo el calor la envolvía como una bendición que calentaba su piel helada, sus huesos doloridos, su alma agotada. «Senten, senten». Dutch acercó unas sillas al fuego. «Voy a por el café y el estofado». «Ezra, ¿quieres explicar qué está pasando?» «Más tarde». Ezra ya se dirigía hacia la puerta. «Tengo que ver cómo están los caballos con esta tormenta. Nos han traído aquí sanos y salvos. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que estén alimentados y calientes». Se detuvo en la puerta y miró a Sarah. «Dodge te cuidará. Come algo. Descansa. Hablaremos por la mañana». Y se marchó. La puerta se cerró detrás de él con un golpe. Dodge sacudió la cabeza con una mirada de afectuosa exasperación. Ese hombre siempre se le han dado mejor los caballos que las personas. Se volvió hacia Sarah con una sonrisa amable. «Bien, señora Whitmore, vamos a acomodarla a usted y a esos bebés. Parece que haya pasado por un infierno». «Así es», dijo Sarah en voz baja. «Todos lo hemos pasado. Bueno, ahora está a salvo». Dutch le dio una palmadita en el hombro con una delicadeza que le hizo llorar. «Pase lo que pase ahí fuera, sea lo que la haya traído aquí, ahora está a salvo. Ezra es un buen hombre, el mejor hombre que conozco. La cuidará bien». Sarah quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero mientras estaba sentada junto al fuego viéndola a sus hijos comer su primera comida de verdad en días,
No podía quitarse de la cabeza la imagen de Victor Harlan, de pie en la nieve, viéndolos marcharse, y la mirada en sus ojos que prometía que esto no había terminado, ni mucho menos. El fuego crepitaba y chisporroteaba, proyectando sombras danzantes en las paredes, mientras Sarah terminaba el último plato de estofado. El cuenco se había llenado 2 veces. Dutch insistió, y ahora su estómago estaba más lleno de lo que había estado en semanas, meses, tal vez. Los niños se habían quedado dormidos amontonados cerca de la chimenea, enredados como cachorros, buscando calor. Will había echado un brazo protector sobre Abby y Sammy yacía acurrucado entre ellos, con su caballo de madera aún agarrado en el puño. Sarah no podía dejar de mirarlos. Estaban a salvo, alimentados, calientes. Por primera vez desde la muerte de Thomas, estaban realmente a salvo. Más café. Levantó la vista y vio a Dutch de pie junto a ella con la cafetera en la mano. Su rostro curtido era amable, paciente. No había insistido en obtener explicaciones, no había exigido respuestas, solo había mantenido el fuego encendido y había seguido trayendo comida. Gracias. Sarah le tendió la taza. Por todo. Has sido muy amable y ni siquiera nos conoces. No necesito conoceros para ver que necesitáis ayuda. Dutch sirvió el café y se sentó en la silla frente a ella. Además, Ezra no trae gente a casa sin una buena razón. El hombre tiene instinto para la gente. Siempre lo ha tenido. ¿Qué tipo de instinto? El que viene de una vida dura. Los ojos de Dutch se desviaron hacia el fuego. ¿Te ha hablado alguna vez de su madre? Mencionó que la vendieron cuando él tenía 8 años. 8 años. Dutch negó lentamente con la cabeza. La misma edad que tu hijo. Vio cómo se la llevaban gritando. Su padre intentó impedirlo. Le dieron una paliza que casi le mata. Murió unos meses después. El médico dijo que fue un infarto, pero yo creo que fue algo más. El hombre simplemente dejó de vivir. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta, y Ezra se crió prácticamente solo. Hizo trabajos ocasionales. Trabajó. Aprendió a montar a caballo de un viejo Cherokee que se compadeció de él. Ahorró cada centavo. Construyó este lugar desde la nada. La voz de Dutch se suavizó con orgullo. Es un poco brusco, no voy a mentir. No sabe mucho de hablar ni de sentimientos ni nada de eso. Pero no hay mejor hombre en todo el territorio. Ninguno. ¿Por qué me cuentas esto? Dutch la miró a los ojos, porque vi cómo lo mirabas, como si estuvieras esperando que ocurriera lo peor, como si esperaras que resultara ser igual que quien te hizo daño antes. Sarah se tensó. No es así. No pasa nada. Dutch levantó una mano. Tienes todo el derecho a ser cautelosa, todo el derecho a proteger a esos bebés, pero quiero que sepas que Ezra no te va a hacer daño. No les va a hacer daño. Antes se cortaría el brazo. La puerta se abrió de golpe y Ezra entró pisando fuerte, trayendo consigo un remolino de nieve y aire frío. Había estado fuera más de 1 hora cuidando de los caballos y tenía la cara enrojecida por el viento. La tormenta está empeorando, dijo, sacudiéndose la nieve del abrigo. No podremos ir a ningún sitio durante unos días. ¿Está lista la cabaña?, preguntó Dutch. Lo suficientemente bien. La semana pasada arreglé la ventana y hay leña apilada junto a la estufa. Ezra miró a los niños dormidos y esa extraña dulzura volvió a aparecer en su rostro. Estaban profundamente dormidos. Dutch se levantó estirando la espalda. Os dejo solos para que podáis hablar. Sarah Whitmore, ha sido un placer. Si necesita algo, solo tiene que decirlo. Gracias, señor Brennan. Dutch, solo Dutch. Sonrió, se tocó un sombrero invisible y desapareció por una puerta en la parte trasera de la casa. Se hizo el silencio, solo roto por el crepitar del fuego y el aullido del viento en el exterior. Sarah observó a Ezra moverse por la habitación, colgando su abrigo, quitándose las botas, sirviéndose café. Sus movimientos eran económicos, ensayados como los de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida solo. «Deberías dormir un poco», dijo finalmente, sin mirarla. «Ha sido un día largo. No puedo». Las manos de Sarah se tensaron alrededor de la taza. «No dejo de pensar en lo que pasará después.
en lo que esperas de nosotros, en lo que realmente significa este acuerdo. Ezra se quedó callado un momento. Luego cruzó la habitación y se sentó en la silla que Dutch había dejado libre, estirando sus largas piernas hacia el fuego. Significa que trabajarás para mí, dijo. Cocinar, limpiar, llevar la casa. El lugar se ha ido deteriorando desde que murió la señora Henderson. No se me dan bien ese tipo de cosas. Nunca lo fui. Y mis hijos son niños. Harán las tareas domésticas como cualquier niño de un rancho, pero también irán a la escuela cuando el tiempo lo permita. Aprenderán a leer correctamente, a hacer cálculos. Enseñaré al niño sobre caballos si quiere. Los pequeños pueden ayudar en el jardín cuando llegue la primavera. Hizo una pausa. Tendrán tiempo para jugar, para ser niños. Eso es importante. Sara lo miró fijamente. Estás pagando una deuda de $400. ¿Y a cambio quieres que me ocupe de la casa y cocine? Tu cocina tiene que ser mejor que la mía. Dutch no lo dirá, pero sé que está cansado de comer carne quemada y frijoles crudos. Se le escapó una risa de sorpresa. ¿Eso es realmente todo lo que quieres? Ezra apretó la mandíbula. Señora Whitmore, no sé qué tipo de hombres ha conocido en su vida, pero yo no quiero... Se detuvo y volvió a empezar. No espero otra pausa. Maldita sea. Se pasó la mano por el pelo, con evidente incomodidad. No busco una esposa, dijo sin rodeos. No busco nada de eso. Tendrás tu propia cabaña, tu propio espacio, tu propia puerta con cerradura. Lo que quiero es ayuda para llevar este rancho. Eso es todo. Nada más. Sara buscó en su rostro cualquier signo de engaño, cualquier indicio de que aquello fuera demasiado bueno para ser verdad. Todo lo que vio fue a un hombre que no sabía muy bien qué hacer con las manos. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué pasar por todo este lío? ¿Por qué gastar todo ese dinero? Podrías haber pasado por delante de esa subasta y no haber mirado atrás. Ezra se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era áspera. Cuando se llevaron a mi madre, había un hombre entre la multitud, un hombre rico que podría haberla comprado fácilmente. Podría habernos mantenido juntos. ¿Qué pasó? Se marchó. Los ojos de Ezra estaban distantes, fijos en algo que solo él podía ver. Simplemente se dio la vuelta y se marchó como si no valiéramos la pena. Sara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Ese día juré, continuó Ezra, que si alguna vez tenía los medios para ayudar a alguien, si alguna vez tenía el poder de evitar que una familia se separara, lo haría sin importar el coste. Finalmente la miró a los ojos. Tú y tus hijos necesitabais ayuda. Yo tenía los medios, así de simple. No es simple, susurró Sara. Nada de esto es simple. No, supongo que no. Ezra se levantó de repente, inquieto. Pero ya está hecho. Estás aquí. Esos niños están a salvo. El resto lo resolveremos sobre la marcha. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Hay una cabaña a unos 50 metros de la casa. Ahí es donde te quedarás. Dutch hizo que los chicos la abastecieran con provisiones, mantas, comida, todo lo que necesitas. Te la mostraré por la mañana, cuando amaine la tormenta. Gracias. Las palabras le parecieron insuficientes, pero eran todo lo que tenía para expresar su agradecimiento. Ezra asintió con la cabeza y desapareció por la puerta, dejándola sola con sus hijos dormidos y el fuego que se apagaba. Sara se quedó sentada durante mucho tiempo, observando cómo las llamas se convertían en brasas, pensando en todo lo que había sucedido. La subasta, las manos crueles de Harlan sobre su hijo, el desconocido que había aparecido de la nada y lo había cambiado todo. No confiaba en Ezra Callahan. No sabía si podía hacerlo. La confianza se le había escapado tras años de promesas incumplidas y esperanzas frustradas, pero quería hacerlo. Que Dios la ayudara. Quería hacerlo. Los 3 días siguientes pasaron en una confusión de nieve y acomodación. La tormenta rugía sin piedad, amontonando ventisqueros contra las paredes de la cabaña e imposibilitando cualquier desplazamiento. Pero dentro, Sara y sus hijos estaban calientes y bien alimentados, y poco a poco empezaban a creer que tal vez estuvieran a salvo.
La cabaña era pequeña, pero sólida, con una habitación principal, con una estufa de hierro fundido, una cama grande, una mesa con 4 sillas y un baúl a los pies de la cama. Probablemente alguien holandés había llenado las estanterías con provisiones: harina, azúcar, café, sal, carne de cerdo, frijoles e incluso un preciado tarro de miel que hizo que a Abby se le abrieran los ojos. ¿Todo esto es para nosotros?, preguntó, poniéndose de puntillas para mirar las estanterías. ¿Todo? ¿Todo?, confirmó Sarah. Pero tenemos que hacerlo durar, cariño. No sabemos cuándo podremos conseguir más. Tendré cuidado, prometió Abby solemnemente. No comeré demasiado. Haré que dure para siempre. Will, como era de esperar, se mostró más receloso. Está tratando de comprarnos, dijo al segundo día, mientras observaba por la ventana cómo Ezra cruzaba el patio hacia el granero. Eso es lo que hacen los hombres como él. Te dan cosas bonitas, te hacen sentir segura. ¿Y luego qué?, preguntó Sarah en voz baja. Will apretó la mandíbula. Y luego te muestran quiénes son realmente. Tu padre hizo eso. Lo sé, pero no todos los hombres son como tu padre, Will. ¿Cómo lo sabes? Los ojos de su hijo eran feroces, desafiantes. ¿Cómo sabes que él no va a acabar siendo exactamente igual? No lo sé. Sarah lo abrazó, aunque al principio él se resistió. No sé nada con certeza, pero sé que no teníamos otra opción, Will. Era esto o las mentes de Harlan. Era esto o ver cómo vendían a Abby y Sammy a unos desconocidos. A veces hay que arriesgarse con la gente, incluso cuando tienes miedo. No tengo miedo. Sí que lo tienes. Y no pasa nada. Yo también tengo miedo. Sarah le besó en la cabeza. Pero tendremos miedo juntos y nos cuidaremos el uno al otro. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Will se quedó callado un momento y luego respondió a regañadientes. Eso es lo que hacemos. Al tercer día, la tormenta finalmente amainó. Sarah se despertó en silencio. Un silencio real, sin el aullido constante del viento y la pálida luz de la mañana entrando por la ventana cubierta de escarcha. Se vistió rápidamente y salió al exterior, quedándose sin aliento ante la transformación. El mundo se había vuelto blanco, inmaculado y brillante, bajo un cielo tan azul que dolía mirarlo. La nieve lo cubría todo, los edificios, las vallas, las colinas lejanas, como un nuevo comienzo, una pizarra limpia. Mañana. Se giró y vio a Ezra acercándose desde el granero, con sus botas crujiendo sobre la nieve. Parecía diferente a la luz del día, menos intimidante, más humano. Cansado, se dio cuenta, como un hombre que no había dormido bien en mucho tiempo. «Buenos días», respondió ella. «Las tormentas han pasado. Por ahora, según Dutch, vendrá otra dentro de unos días. Tenemos un pequeño margen para conseguir suministros y revisar las existencias». Se detuvo a unos metros de distancia, con las manos metidas en los bolsillos. «¿Cómo te estás adaptando?» «Bastante bien. Los niños aún duermen». «Bien. Los niños necesitan dormir». Cambió de postura, claramente incómodo con la charla trivial. «Quería enseñarte hoy la casa principal, dónde están las cosas, qué hay que hacer, si te apetece». «Sí, me apetece». Caminaron juntos por el patio, con el aliento empañando el aire frío. Sarah se encontró estudiando el perfil de Ezra. La mandíbula fuerte, las viejas cicatrices, la forma en que se comportaba, como un hombre que espera problemas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella. «Puedes preguntar. Puede que no te responda». Victor Harlan. No parecía sorprendida por él, como si hubieras visto a otros como él antes. La expresión de Ezra se endureció. Hay un Victor Harlan en cada pueblo. Hombres que creen que el dinero les da derecho a poseer a las personas, a usarlas y tirarlas a la basura. Se quedó callado por un momento. «El hombre que compró a mi madre era así. La utilizó hasta que dejó de serle útil y luego la vendió de nuevo. Tenía 15 años cuando finalmente la localicé». A Sarah se le encogió el corazón. «¿La encontraste?» «Encontré su tumba». La voz de Ezra era monótona, sin emoción. Llevaba muerta 2 años. «La mataron a trabajar», dijeron. Nadie recordaba siquiera su nombre. «Lo siento mucho.
No lo sientas. Fue hace mucho tiempo. Yo... Pero sus manos se habían cerrado en puños y Sarah podía ver la vieja ira bullendo justo debajo de la superficie. La cuestión es que sé que los hombres como Heron saben de lo que son capaces, y sé que él no va a dejar pasar esto. ¿Qué quieres decir? Ezra se detuvo y se volvió hacia ella. Quiero decir que él viene, señora Whitmore. Quizá no hoy, quizá no esta semana, pero vendrá. Los hombres como él no aceptan la derrota, no perdonan, y desde luego no olvidan. El miedo se apoderó del estómago de Sarah. ¿Qué debo hacer? Quédese cerca de la casa. No vaya a ningún sitio sola. Y si ve a alguien, no reconozca a nadie. Venga a buscarme a mí o a Dutch inmediatamente. ¿Entendido? Sarah asintió con la garganta apretada. Bien. Ezra volvió a ponerse en marcha. Vamos, déjame enseñarte la casa antes de que se despierten los niños. La casa principal era más grande de lo que Sarah había imaginado. Tenía 2 plantas, con varios dormitorios arriba y una gran cocina, un comedor y una sala de estar abajo. Pero también necesitaba urgentemente cuidados. El polvo cubría todas las superficies. Las ventanas estaban sucias. La cocina mostraba signos de comidas preparadas a toda prisa y nunca limpiadas adecuadamente. Como te dije, murmuró Ezra, siguiendo su mirada, no se me da bien este tipo de cosas. No está tan mal. Sarah pasó un dedo por la repisa de la chimenea, dejando un rastro en el polvo. No hay nada que no se pueda arreglar con un poco de esfuerzo y jabón. ¿Tú crees? Lo sé. Se volvió hacia él. Me he pasado toda la vida limpiando desastres, señor Callahan. Esto no es nada comparado con lo que he tenido que afrontar antes. Algo brilló en los ojos de Ezra. Respeto, tal vez, o gratitud. Ezra, dijo. Si vamos a trabajar juntos, más vale que me llames Ezra. De acuerdo, Ezra. Sarah esbozó una pequeña sonrisa. Entonces tú deberías llamarme Sarah. Sarah. Lo dijo como si estuviera probando su peso. De acuerdo. Se quedaron allí un momento, con un silencio extrañamente cómodo entre ellos. Entonces Ezra carraspeó y apartó la mirada. Debería ir a ver cómo están los caballos. Dutch estará por aquí si necesitas algo. Se marchó antes de que Sarah pudiera responder, moviéndose con ese paso largo y tranquilo que devoraba el terreno. Ella lo vio alejarse. Algo se agitaba en su pecho que no quería examinar demasiado de cerca. Era demasiado pronto, demasiado rápido, demasiado peligroso. Pero cuando se volvió hacia la polvorienta casa, ya haciendo mentalmente una lista de lo que había que hacer, no pudo evitar la sensación de que algo había cambiado entre ellos, algo importante. A partir de entonces, los días adquirieron un ritmo. Sarah se lanzó al trabajo con una determinación que rayaba en la ferocidad. Fregó los suelos hasta que brillaron. Lavó las ventanas hasta que la luz del sol entró sin obstáculos. Organizó la despensa, remendó las cortinas y poco a poco transformó metódicamente la casa abandonada en algo que parecía un hogar. Los niños se adaptaron a su manera. Abby reclamó como suyo un pequeño trozo del jardín helado y ya estaba planeando lo que plantaría en primavera. Sammy seguía a Sarah a todas partes, siempre con su caballo de madera en la mano, y poco a poco fue perdiendo el miedo a las caras nuevas que le rodeaban. Y Will, el cauteloso, enfadado y protector Will, empezó a pasar tiempo con Dutch en el granero. Sarah lo descubrió la 4ª mañana, cuando fue a buscar a su hijo, y lo encontró ayudando al viejo capataz a limpiar los establos. Tiene un talento natural, le dijo Dutch más tarde, con evidente orgullo en su voz. Ese chico no le tiene miedo al trabajo duro. Me recuerda a Ezra a esa edad. No estoy segura de que eso sea un cumplido, dijo Sarah. Dutch se rió. Lo es, créeme. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Thomas, Sarah oyó reír a Will. Reír de verdad. No con ese sonido amargo y sarcástico que había adoptado en los últimos meses, sino con una risa genuina y juvenil que le hizo sentir un gran alivio. Les estaba contando a Abby que un caballo había estornudado sobre Dutch y le había salpicado mocos por toda la cara al capataz. Incluso Sammy se reía con la historia. Sarah se quedó en la puerta de la cabaña observando a sus hijos y sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas.
Iban a estar bien. De alguna manera, aunque pareciera imposible, iban a estar bien. Un golpe en la puerta de la cabaña la hizo sobresaltarse. Se secó los ojos rápidamente y abrió la puerta para encontrarse a Ezra de pie en el porche, con el sombrero en la mano. «Buenas noches», dijo. «Espero no interrumpir, en absoluto. ¿Pasa algo? No, solo…» Titubeó con aire incómodo. Quería ver cómo estaban, cómo se están adaptando. Nos estamos adaptando bien. Mejor que bien, en realidad. Sarah se hizo a un lado. ¿Quiere pasar? Ezra dudó y luego negó con la cabeza. No sería apropiado, pero… Metió la mano en el abrigo y sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Esto es para la niña, Abby. Me di cuenta de que lleva el mismo vestido todos los días y pensé que, bueno, la hermana de Dutch envió algunas cosas hace un tiempo. Ropa para una hija que nunca tuvo. Y pensé…» Le entregó el paquete a Sarah, con una mirada que parecía desear que la tierra lo tragara. Sarah lo tomó atónita. «Ezra, es un detalle increíble. No es nada, solo ropa vieja. Estaba guardada en un baúl acumulando polvo». Se colocó el sombrero en la cabeza. «Bueno, buenas noches». Se marchó antes de que ella pudiera darle las gracias como es debido, alejándose a zancadas por la nieve como si algo lo persiguiera. Sarah se quedó en la puerta un buen rato, viéndolo desaparecer en la oscuridad. Luego miró el paquete que tenía en las manos y sintió que algo cambiaba en su pecho. Algo cálido, algo peligroso, algo que, a pesar de todo lo que había pasado, se parecía terriblemente a la esperanza. Dentro de la cabaña, Abby chilló de alegría al ver los vestidos, 3 de ellos en diferentes colores, todos de lana cálida y perfectos para el invierno de Colorado. Will observó a su hermana dar vueltas por la pequeña habitación, probándose cada uno de ellos. Y por una vez, no dijo nada sospechoso ni cínico. «No es tan malo», dijo Will en voz baja, de pie junto a Sarah en la ventana. «Señor Callahan, pensé que lo sería, pero no lo es». «No». Sarah asintió, con la mirada fija en la oscuridad donde Ezra había desaparecido. «No es tan malo». Pero incluso mientras lo decía, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se avecinaban problemas, que esta paz, esta seguridad, esta frágil esperanza que estaban construyendo estaba a punto de ponerse a prueba. Y en algún lugar allá afuera, más allá de las colinas cubiertas de nieve y la pradera silenciosa, Victor Harlan estaba esperando. Pasaron 2 semanas y el ritmo de la vida en el rancho se instaló en los huesos de Sarah como algo que siempre había conocido. Se despertaba antes del amanecer, encendía el fuego y preparaba el desayuno. Los niños tenían sus tareas. Will estaba en el granero con Dutch Abby cuidando de las gallinas, y Sammy seguía a su madre como una pequeña sombra. Por la noche se reunían en la casa principal para cenar, y Sarah se sorprendía a sí misma deseando esas comidas más de lo que quería admitir. Ezra estaba allí todas las noches, sentado a la cabecera de la mesa, comiendo su comida con un agradecimiento que le hacía sonrojar. No hablaba mucho, no era su estilo, pero escuchaba la charla de Abby sobre sus gallinas, las preguntas de Will sobre los caballos, incluso el balbuceo de Sam, que había aumentado drásticamente desde que llegaron. Los chicos estaban saliendo de su caparazón. Dutch lo observó una noche mientras Sammy le enseñaba a Ezra su caballo de madera por 100ª vez. «Apenas hablaba 2 palabras cuando llegasteis. Ahora no para de hablar. Se siente seguro», dijo Sarah en voz baja. «Los niños saben cuándo están seguros». Dutch la miró. «¿Y tú? ¿Ya te sientes segura?» Sarah no respondió. No estaba segura de saber cómo hacerlo. La segunda tormenta llegó 3 días después, tal y como Dutch había predicho. Aullaba por la pradera como un ser vivo, amontonando nieve contra los edificios y haciendo que el mundo desapareciera en una nada blanca. Pero esta vez, Sarah no tenía miedo. Tenía comida, calor, refugio. Tenía a sus hijos a su alrededor. Tenía a Ezra. No de una forma romántica. No se permitía pensar así, sino como una presencia, un protector, alguien que los cuidaba todos los días, que se aseguraba de que tuvieran todo lo que necesitaban, que miraba a sus hijos como si fueran importantes. Fue en el tercer día de la tormenta cuando todo cambió.
Sarah estaba en la casa principal, buscando masa de pan, cuando oyó que se abría de golpe la puerta principal. Levantó la vista, esperando ver a Ezra o a Dutch, y sintió que se le helaba la sangre. Victor Harlan estaba en la puerta, rodeado de remolinos de nieve, con una sonrisa cruel en su hermoso rostro. Señora Whitmore. Entró, sacudiéndose la nieve de su costoso abrigo. Qué placer volver a verla. Las manos de Sarah se congelaron en la masa. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. ¿Cómo ha llegado aquí? Su voz sonó más firme de lo que se sentía. La tormenta. Tengo buenos caballos, buenos hombres. Harlan se adentró en la habitación, recorriendo con la mirada los suelos limpios, las estanterías ordenadas, el fuego crepitando en la chimenea. Lo ha hecho muy bien. El lugar está mejor de lo que esperaba. Tiene que irse. ¿Sí? Harlan se acomodó en una de las sillas junto al fuego, como si estuviera en su casa. No lo creo. Verá, señora Whitmore, he estado investigando. Hay algo interesante sobre su señor Callahan. Tiene un pasado bastante interesante. A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. No sé de qué está hablando. No, déjeme ilustrarla. Harlan sacó un papel doblado de su abrigo. Ezra Josiah Callahan, nacido en 1821 en Tennessee. Su madre era una esclava liberada. Su padre era un blanco pobre. Su madre fue vendida cuando el niño tenía 8 años. Al parecer, los papeles de libertad no eran del todo legítimos. Su padre murió por culpa del alcohol. El niño pasó por varios ranchos hasta que llegó aquí. Eso no es un delito. No, pero esto sí lo es. Harlan sonrió ampliamente. En 1865, su señor Callahan mató a un hombre. Le disparó en plena calle en un pueblo llamado Redemption, Kansas. Sarah sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Está mintiendo. Ah, sí. El hombre al que mató se llamaba Silas Crawford, un respetado hombre de negocios, pilar de la comunidad. Harlan guardó el papel en su abrigo. Callahan alegó que fue en defensa propia. Dijo que Crawford sacó el arma primero. Pero no hubo testigos. Y la familia de Crawford tenía dinero. Mucho dinero. Tu vaquero escapó por los pelos de la horca. Si eso es cierto, ¿por qué no está en la cárcel? Porque huyó, cambió de nombre y se escondió aquí, en medio de la nada, con la esperanza de que nadie lo encontrara jamás. Harlan se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Pero yo lo encontré, señora Whitmore, y ahora voy a utilizar lo que sé para quitarle todo lo que tiene, incluida usted. Sarah apretó los puños. No soy suya para que me quite nada. Lo será. Una vez que Callahan esté en la cárcel o colgado de una soga, ¿quién cree que se hará cargo de este rancho? ¿Quién cree que cobrará su deuda? Harlan se acercó a ella. Ya he hablado con el alguacil territorial. Está muy interesado en conocer al señor Callahan. Debería llegar en unos días, si el tiempo lo permite. Fuera. La voz de Sarah temblaba, pero se mantuvo firme. Fuera de esta casa. ¿O qué? Gritarás. Pedirás ayuda. Harlan se rió. Tu vaquero está revisando el ganado. Dutch está en el barracón. Para cuando llegue alguien yo ya me habré ido. Extendió la mano y le tocó la cara, y Sarah se apartó. Pero quería que supieras lo que se avecina. Quería que tuvieras tiempo para pensarlo, para darte cuenta de que luchar contra mí no tiene sentido. Nunca dejaré de luchar contra ti. Ya lo veremos. Harlan se dirigió hacia la puerta. Saluda al señor Callahan de mi parte. Dile que Victor Harlan siempre cobra lo que se le debe. Se había ido antes de que Sarah pudiera responder, desapareciendo en la tormenta como un fantasma. Sarah se quedó paralizada durante un largo momento, con todo el cuerpo temblando. Luego echó a correr. Encontró a Ezra en el granero, revisando a una alcaldesa embarazada. Él levantó la vista cuando ella irrumpió por la puerta, con expresión de alarma en el rostro. Sarah, ¿qué pasa? Harlan estuvo aquí. Las palabras salieron a borbotones. Estuvo en la casa. Sabe lo de Kansas, lo de la redención, lo del hombre que mataste. Va a traer a un alguacil. Ezra lo va a detener. La voz de Ezra era tranquila, pero sus ojos se habían vuelto duros, fríos.
tranquilízate. Cuéntame todo. Sarah se lo contó, cada palabra que Harlan había dicho, cada amenaza, cada sonrisa cruel. Cuando ella terminó, Ezra apretó la mandíbula con tanta fuerza que casi le crujió. Silas Crawford, dijo en voz baja, debí haber sabido que eso volvería para atormentarme. ¿Es cierto? ¿Lo mataste? Ezra permaneció en silencio durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza. Sí, lo maté. Le disparé en la calle, tal como dijo Heron. La miró a los ojos. Pero no fue un asesinato, Sarah. Fue justicia. No entiendo. Silas Crawford fue el hombre que compró a mi madre. El hombre que la mató a trabajar y la enterró en una tumba sin nombre. La voz de Ezra se quebró por el dolor acumulado. Pasé 10 años buscándolo. Cuando finalmente lo encontré, entré en ese salón y le dije quién era, le conté lo que había hecho. Se rió de mí, llamó a mi madre. Ah, dejó de apretar las manos. Él sacó su arma primero. Yo fui más rápido, eso es todo. Sarah lo miró fijamente. Tu madre, él la destruyó, la utilizó y la tiró como si no fuera nada. Y luego se rió de ello. Los ojos de Ezra estaban distantes. No me arrepiento de haberlo matado. Lo volvería a hacer. Pero sé cómo se ve. Un mestizo matando a un hombre de negocios blanco, sin testigos. La familia de Crawford clamando venganza. Sacudió la cabeza. Fui porque no tenía otra opción. Empecé de nuevo. Construí este lugar desde cero. Pensé que por fin había enterrado el pasado. Heron lo va a desenterrar todo. Harlan lo va a intentar. Ezra apretó la mandíbula. Pero yo también tengo amigos. Gente que conoce la verdad sobre Crawford. Gente que entonces tenía demasiado miedo para hablar, pero que ahora podría pensar de otra manera. Y si eso no es suficiente, entonces afrontaré lo que venga. Ezra la miró y algo en su expresión le cortó la respiración. Pero quiero que sepas que pase lo que pase, tú y los niños estáis protegidos. He hecho arreglos. Dutch sabe qué hacer. El rancho será tuyo, libre de cargas. Nadie te volverá a poner en subasta, te lo prometo. Sarah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ezra, no. Su voz era áspera. No me des las gracias. Yo soy el que te ha puesto en peligro. Si hubiera sabido que Harlan iba a indagar tanto, nunca lo habría hecho. Tú nos has salvado. Sarah se acercó, lo suficiente para ver el dolor en sus ojos grises. Has salvado a mis hijos. Pase lo que pase, no lo olvidaré. No dejaré que ellos lo olviden. Por un momento, algo brilló entre ellos, algo crudo, real y aterrador. Entonces Ezra dio un paso atrás, rompiendo la conexión. La tormenta está amainando, dijo con su voz volviendo a su habitual aspereza. Tengo que hablar con Dutch, hacer planes. Deberías volver a la casa, ver cómo están los niños. Ezra, vete. Sarah, por favor. Ella se fue. Los 2 días siguientes fueron una vorágine de tensión y preparativos. Ezra envió a sus escritores, a pesar de los persistentes mensajes de nieve, a viejos amigos, personas que podrían estar dispuestas a testificar sobre la verdadera naturaleza de Silas Crawford. Dutch fortificó el rancho, revisó las armas y se aseguró de que todos supieran qué hacer si surgían problemas. Y Sarah esperó. Intentó mantener la normalidad para los niños, pero Will sintió que algo iba mal. La observaba con esos 2 viejos ojos que le hacían preguntas que ella no podía responder. ¿El señor Callahan está en problemas? No lo sé, cariño. Quizás por nuestra culpa. Porque nos salvó. No. Sarah abrazó a su hijo. Por algo que pasó hace mucho tiempo. Algo que no tiene nada que ver con nosotros. Pero ese hombre, Harlan, va a volver, ¿verdad? Sarah no podía mentirle. Sí, creo que sí. Entonces tenemos que ayudarlo. Will apretó la mandíbula con esa obstinación que ella conocía tan bien. El señor Callahan nos salvó. Tenemos que ayudarlo. ¿Cómo? No lo sé, pero tiene que haber algo. Tiene que haberlo. En la mañana del tercer día, Will desapareció. Sarah descubrió su cama vacía al amanecer y sintió que se le detenía el corazón. Buscó en la cabaña, luego en la casa principal,
luego en el granero. No había ni rastro de él, ni nota, nada. ¿Cuándo lo viste por última vez? La voz de Ezra estaba tensa por el miedo que contenía. Anoche se acostó como siempre. Fui a verlo antes de dormirme y estaba allí. La voz de Sarah se quebró. Ezra, ¿a dónde podría haber ido? Afuera hace mucho frío. Si está fuera, en la nieve, lo encontraremos. Ezra ya se estaba moviendo, cogiendo su abrigo y llamando a Dutch. No puede haber ido muy lejos. La nieve es demasiado profunda para un niño a pie. Pero las huellas que encontraron contaban una historia diferente. Pequeñas huellas de botas que se alejaban de la cabaña hacia la carretera principal que llevaba al pueblo. Va a buscar a Heron. La voz de Sarah era apenas un susurro. Dios mío, Ezra. Va a buscar a Heron. ¿Por qué haría eso? Porque cree que puede ayudar. Eso cree. Sarah se atragantó con un sollozo. Tiene 8 años. Cree que puede arreglar esto. Cree que puede protegernos. Ezra palideció. Voy tras él. Voy contigo. No, tienes que quedarte con Abby y Sammy. Necesitan a su madre. Ezra la agarró por los hombros, obligándola a mirarlo. Sarah, escúchame. Traeré a tu hijo de vuelta. Lo juro por la tumba de mi madre. Pero necesito que te quedes aquí y mantengas a los demás a salvo. ¿Puedes hacerlo? Sarah quería gritar, quería luchar, quería salir corriendo hacia la nieve y encontrar a su bebé ella misma. Pero miró a Abby y Sammy, acurrucados juntos junto al fuego con terror en sus ojos, y supo que Ezra tenía razón. Tráelo de vuelta, susurró. Por favor, trae a mi hijo de vuelta. Lo haré. Las manos de Ezra se apretaron sobre sus hombros. Lo haré. Luego se marchó, cabalgando hacia la mañana helada, y Sarah se quedó sin nada más que miedo y oraciones, y la desesperada esperanza de no haber perdido a otra persona a la que amaba. Las horas pasaban lentamente, como años. Sarah caminaba de un lado a otro de la cabaña, incapaz de comer, incapaz de descansar, mirando por la ventana en busca de alguna señal de que los jinetes regresaran. Abby lloró hasta quedarse dormida en los brazos de Sarah. Sammy se sentó en silencio, aún aferrado a su caballo de madera, con sus ojos oscuros fijos en la puerta. «Mamá». La voz de Sammy era apenas un susurro. «¿Volverá Will?» «Sí, cariño». La voz de Sarah se quebró. Will va a volver, pero con cada hora que pasaba, su certeza se desvanecía. La nieve era profunda. El frío era mortal. Un niño de 8 años solo en el desierto tratando de llegar a un pueblo a 3 horas de distancia. No podía pensar en ello, no podía permitirse imaginar lo peor. Así que rezó. Por primera vez en meses, rezó de verdad. Por favor, por favor, tráelos de vuelta. A los dos, por favor. El sol se estaba poniendo, tiñendo la nieve de naranja y dorado, cuando oyó el sonido de cascos. Sarah corrió hacia la puerta con el corazón en un puño y vio 2 figuras acercándose en la luz moribunda. Ezra montaba su gran caballo gris y delante de él, envuelto en una manta, estaba Will. Gracias a Dios. Las palabras salieron en forma de sollozo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ezra se detuvo frente a la cabaña y bajó con cuidado a Will a los brazos de Sarah. El niño temblaba, sus labios estaban helados, pero estaba vivo. Estaba vivo. Mamá. La voz de Will era débil, agotada. Lo siento mucho, pensé. No hables. Sarah lo abrazó con fuerza mientras las lágrimas le corrían por la cara. No hables. Déjame abrazarte. Lo llevó dentro, pasando junto a Abby, que lloraba de alivio, y junto a Sammy, que inmediatamente se subió al regazo de su hermano. Le quitó la ropa mojada, lo envolvió en mantas calientes, le dio de comer caldo caliente y no le soltó la mano ni un solo segundo. Más tarde, cuando los niños finalmente se durmieron, los 3 en una cama, enredados como si nunca fueran a soltarse. Ezra le contó lo que había pasado. Lo encontró a mitad de camino del pueblo. Había llegado más lejos de lo que esperaba. Tu hijo es un chico duro, pero el frío pudo con él. Cuando lo alcancé, iba tambaleándose. Otra hora y Ezra dejó de apretar la mandíbula. ¿En qué estaba pensando?
¿Qué intentaba hacer? Tenía un plan. La voz de Ezra era tranquila. Un plan loco, estúpido y valiente. Iba a encontrar al sheriff antes que Harlan. Contarle la verdad sobre Crawford, sobre qué tipo de hombre era realmente. Tiene 8 años. ¿Quién escucharía a un niño de 8 años? Eso es lo que le dije. Ezra la miró a los ojos. Me dijo que no importaba. Dijo que aunque nadie le escuchara, al menos lo había intentado, dijo un hombre. Se le quebró la voz y dijo, un hombre protege a su familia, pase lo que pase. Sarah cerró los ojos y nuevas lágrimas le resbalaron por las mejillas. Esa era una frase de Thomas, algo que había dicho 1000 veces cuando ella aún le creía, cuando aún pensaba que las palabras significaban algo. Will lo había recordado y había convertido esas palabras vacías en algo real, algo poderoso. Podría haber muerto, susurró Sarah. Mi bebé podría haber muerto, pero no murió. La mano de Ezra cubrió la de ella, cálida y áspera. No murió, Sarah. Está a salvo. Todos están a salvo por ahora. Sarah lo miró, con miedo y agotamiento luchando en sus ojos. Pero Harlan sigue ahí fuera. El alguacil sigue viniendo, y no sé cómo protegerlos de eso. No sé cómo luchar contra algo tan grande. No estás luchando sola. Ezra apretó la mano. Me tienes a mí, tienes a Dutch, tienes todo este rancho lleno de gente que daría la vida por esos niños. Hizo una pausa, y algo cambió en su expresión. Ahora tienes una familia, Sarah, la quieras o no. Una familia. La palabra resonó en la mente de Sarah, extraña, ajena y dolorosamente hermosa. Una vez tuvo una familia, Thomas y los niños, antes de que todo se desmoronara. Pero esa familia se había construido sobre mentiras, sobre promesas que se desmoronaron como arena. Esto era diferente. Esto era real. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Ahora esperamos. La voz de Ezra era firme. Vienen mis amigos, gente que conocía a Crawford, gente que puede testificar cómo era realmente. Cuando llegue el alguacil, estaremos preparados. Y si no es suficiente, entonces lucharemos. Los ojos de Ezra se encontraron con los de ella, grises, feroces y totalmente decididos. Lucharemos hasta que no quede nada con que luchar. Y entonces lucharemos un poco más. Sarah miró a este hombre rudo, marcado por las cicatrices, destrozado, que había salvado a su familia, que había cabalgado en medio de una tormenta de nieve para rescatar a su hijo, que se enfrentaba a los fantasmas de su pasado para proteger a gente que apenas conocía, y sintió que algo se rompía en su pecho, algo que creía muerto para siempre. Ezra. Su voz era apenas un susurro. No sé cómo agradecerte por no hacerlo. Él retiró la mano y se puso de pie bruscamente. No me des las gracias. Todavía no. No hasta que esto termine. Pero mientras caminaba hacia la puerta, se detuvo y la miró por última vez. Descansa un poco, Sarah. Mañana será un día largo. Luego se marchó y Sarah se quedó sola con sus hijos dormidos y la aterradora, maravillosa e imposible sensación que crecía en su corazón. El alguacil llegó 4 días después. Sarah vio a los jinetes acercarse desde la ventana de la cocina. 6 hombres a caballo atravesaban la nieve fresca como una cuchilla. Sus manos se congelaron sobre la masa de pan que estaba amasando y su corazón se le cayó al estómago. «Ya están aquí», gritó, con una voz más firme de lo que se sentía. «Ezra, ya están aquí». Ezra salió de la trastienda, donde había estado hablando con Dutch. Su rostro estaba tranquilo, pero Sarah podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mano se deslizó inconscientemente hacia su cadera. «Quédate dentro con los niños», dijo. «Pase lo que pase, quédate dentro». «Ezra, prométemelo, Sarah». Ella asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Ezra la miró fijamente durante un largo momento, y algo tácito pasó entre ellos. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta principal, con Dutch siguiéndole el paso. Sarah reunió a los niños en la sala principal, lejos de las ventanas. Will estaba pálido, pero decidido. No se había perdonado a sí mismo por haberse escapado, y Sarah podía ver cómo la culpa lo carcomía.
Es culpa mía, susurró. Si no hubiera intentado ir a la ciudad, esto es culpa de Harlan. Sarah lo abrazó con fuerza. No es culpa tuya. Nunca lo será. A través de la ventana, vio a los escritores desmontar. El hombre que iba delante era alto y corpulento, con una estrella plateada prendida en su abrigo. El Marshal Thomas Garrett. Había oído mencionar ese nombre en los últimos días, siempre en tono preocupado. Victor Harlan estaba con ellos, por supuesto. Se quedó atrás, observando con esa sonrisa engreída que hacía que Sarah quisiera sacarle los ojos. Ezra Callahan. La voz del alguacil resonó en el patio. Ese soy yo. Soy el alguacil Thomas Garrett. Estoy aquí para hacerle algunas preguntas sobre la muerte de Silas Crawford en Redemption, Kansas, hace 10 años. Me lo imaginaba. La voz de Ezra era tranquila. Haga sus preguntas. ¿Mataste a Silas Crawford? Una larga pausa. Sarah contuvo la respiración. Sí, dijo Ezra, lo hice. La sonrisa de Heron se amplió. Varios de sus hombres intercambiaron miradas. Entonces te detengo por asesinato. El alguacil dio un paso adelante y agarró a Ezra por el brazo. Vendrás con nosotros para ser juzgado. Espera. Dutch se interpuso entre ellos, con el rostro curtido y duro. Estás arrestando a un hombre basándote en la palabra de Victor Harlan. ¿Sabes qué tipo de serpiente es, alguacil? Todo el mundo en el territorio lo sabe. Sé que me trajo pruebas. La voz de Garrett era fría. ¿Testigos? ¿Documentos? Más que suficientes para justificar un arresto. ¿Testigos comprados? ¿Te refieres a documentos falsificados? Dutch escupió en la nieve. Crawford era un monstruo. Pregunta a cualquiera que lo conociera de verdad. Pregunta a las mujeres a las que utilizó y luego abandonó. Pregunta a las familias que destruyó. No estoy aquí para juzgar el carácter de un hombre muerto. Garrett volvió a agarrar a Ezra. Estoy aquí para detener a su asesino. Entonces deténme a mí. La voz de Ezra era tranquila pero firme. Pero ten en cuenta esto, Marshal. Disparé a Silas Crawford en defensa propia. Él me apuntó primero. Y si indagas lo suficiente, encontrarás a mucha gente que te dirá cómo era realmente. Ya lo veremos. Los hombres del alguacil avanzaron y Sarah sintió que se le partía el corazón. Ya estaba. Se lo llevaban. Se llevaban al hombre que había salvado a su familia, que les había dado todo, que se había convertido en qué. ¿En qué se había convertido? No tuvo tiempo de responder a esa pregunta antes de que una nueva voz rompiera la tensión. Esperen. Todos se volvieron. Una mujer se acercaba por el camino montada en un caballo que parecía cansado. Era mayor, tal vez de 50 años, con el cabello entrecano y el rostro marcado por años difíciles, pero sus ojos eran agudos y montaba su caballo como alguien que lo había hecho toda su vida. ¿Quién demonios es usted?, preguntó Harlan. Me llamo Martha Crawford. La mujer desmontó y sus botas crujieron en la nieve. Silas Crawford era mi marido. Silencio. Un silencio absoluto y atónito. Harlan fue el primero en recuperarse. Señora Crawford, ¿qué hace aquí? Creía que pensaba que me quedaría en Kansas y le dejaría utilizar la muerte de mi marido para destruir a otro hombre inocente. La voz de Martha sonó como un latigazo. Se equivocaba, señor Harlan. No lo entiendo. Marshal Garrett miró a Martha y a Heron. Me dijo que la señora Crawford quería justicia, que apoyaba este arresto. Mintió. Martha se acercó a Ezra, con la barbilla alta, como si él hubiera mentido sobre todo lo demás. Esto es ridículo, balbuceó Harlan. Es evidente que la han sobornado o amenazado. Marshall no puede creerlo. Puedo hablar por mí misma. Los ojos de Martha brillaron. Y le digo aquí y ahora que Ezra Callahan le hizo un favor al mundo cuando mató a mi marido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado como humo. Silas Crawford era un monstruo. Martha continuó con la voz temblorosa por el dolor del pasado. Me pegaba, me utilizaba, compraba y vendía a personas como si fueran ganado. Se llevó a la madre de ese chico y la mató a trabajar. Y cuando intenté detenerlo, me rompió 3 costillas. Sarah sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Miró a Ezra, vio la conmoción en su rostro y se dio cuenta de que él no lo sabía.
No sabía que su madre no era la única a la que Crawford había destruido. La noche en que Silas murió, estaba borracho y malhumorado, buscando pelea. Ese joven, Martha, señaló a Ezra, entró en el salón y le dijo a Silas quién era, le contó lo que había hecho. Y Silas se rió y sacó su pistola. Su voz se quebró. Yo estaba allí, Marshall. Lo vi todo. Silas sacó la pistola primero. Ezra solo remató la faena. Mientes. La cara de Harron estaba morada de rabia. Nunca se te mencionó en ninguno de los informes. Si fuiste testigo, estaba demasiado asustada para hablar. Entonces los ojos de Martha se humedecieron, pero su voz se mantuvo firme. La familia de Silas tenía dinero y poder. Me habrían destruido. Así que me quedé callada y dejé que lo llamaran asesinato y vi cómo ese chico huía para salvar su vida. Se volvió hacia Ezra. Lo siento. Siento mucho no haber hablado antes. Tu madre se merecía algo mejor. Tú te merecías algo mejor. Ezra tragó saliva. Conocías a mi madre. La conocía. La voz de Martha se suavizó. Ella fue amable conmigo cuando nadie más lo era. Solía cantar mientras trabajaba. Canciones antiguas. Canciones preciosas. Nunca las he olvidado. Una lágrima resbaló por su mejilla curtida. Nunca la he olvidado. Sarah vio cómo se agrietaba el rostro de Ezra. Vio cómo las paredes que había construido durante más de 30 años comenzaban a derrumbarse. Había pasado toda su vida creyendo que a nadie le importaba, creyendo que su madre había muerto sola y olvidada. Y allí estaba esta mujer, esta desconocida, que guardaba los recuerdos de su madre como si fueran joyas preciosas. Marshall Dodge dio un paso adelante, con voz ronca. Tengo a 6 personas más dispuestas a testificar sobre Crawford, peones que trabajaban para él, mujeres a las que hizo daño, muchas a las que engañó. Todos están aquí esperando. ¿Quieres saber la verdad sobre Silas Crawford? Te daremos suficiente verdad como para llenar un libro. Garrett miró a sus hombres, luego a Harlan, y luego a la creciente multitud de testigos que salían del barracón y del granero. Su expresión se endureció. Señor Harlan, la voz del alguacil era fría. Parece que ha tergiversado algunos hechos. Esto es absurdo. Es obvio que estas personas están confabuladas. Mienten para proteger a un asesino. Un asesino al que usted intentó inculpar. Garrett se volvió completamente hacia Harlan. Me dijo que tenía pruebas sólidas, testigos fiables. Lo que me dio fueron testimonios comprados y documentos falsificados. Yo le di la verdad. Usted me dio lo que quería que creyera. Garrett sacó los papeles de su abrigo, los mismos papeles que Harlan había agitado triunfalmente hacía solo unos días, y los rompió por la mitad. No me gusta que me manipulen, señor Harlan, y me gustan aún menos los hombres que utilizan la ley como arma contra personas inocentes. El rostro de Harlan pasó de morado a blanco. No puede hacer esto. Te quitaré la placa. Tengo contactos en Denver. Tus contactos no me impresionan. Garrett hizo un gesto a sus hombres. Detengan al señor Harlan. Tendremos una larga conversación sobre la presentación de informes falsos y el desperdicio de recursos territoriales. ¿Qué? Harlan trastabilló hacia atrás. No puedes arrestarme. Soy Victor Harlan. Soy dueño de la mitad de este territorio. No eres dueño de la ley. La voz de Garrett era gélida. Llévenlo. 2 de los hombres del alguacil se adelantaron y Harlan perdió por fin la compostura. Se abalanzó sobre su caballo, tratando de escapar, pero Dodge fue más rápido. El viejo capataz lo agarró por el cuello y lo tiró hacia atrás, haciéndolo caer de bruces en la nieve. ¿Vas a algún sitio? La voz de Dodge era suave, pero sus ojos eran duros. Te arrepentirás de esto. Harlan gritaba ahora, sin fingir sofisticación alguna. Os destruiré a todos. Quemaré este rancho hasta los cimientos. Cierra la boca y ven tranquilamente, le interrumpió Garrett. O añadiré resistencia a la autoridad a tus cargos. Tú decides. Harlan se calló, pero sus ojos, fijos en Ezra, en Sarah, en los niños que miraban desde la ventana, ardían con un odio que heló la sangre de Sarah. Esto no ha terminado. Esos ojos prometían que esto nunca terminaría.
Entonces, los hombres del alguacil lo pusieron de pie, le ataron las manos y se lo llevaron. Sara se quedó en la ventana, mirando hasta que los escritores desaparecieron tras la colina. No se dio cuenta de que estaba llorando hasta que Abby le tiró de la manga. «Mamá, ¿por qué lloras? El hombre malo se ha ido». «Lo sé, cariño». Sara se secó los ojos. Son lágrimas de felicidad. Las lágrimas de felicidad son una tontería. Quizás, pero a veces son lo único que tenemos. La puerta se abrió y Ezra entró. Parecía conmocionado. Años de dolor enterrado se reflejaban en su rostro. Pero cuando sus ojos encontraron a Sara, algo más brilló en ellos. Algo cálido. Algo esperanzador. «Se acabó», dijo en voz baja. «Harlan irá a la cárcel. Los cargos contra mí han sido retirados. Por fin se ha acabado». «¿De verdad?» Sara se acercó a él, deteniéndose a unos metros de distancia. «¿O esto es solo el principio?» Ezra contuvo el aliento. «Sara, has salvado a mi familia». Su voz temblaba, pero siguió adelante. «Salvaste a mi hijo cuando se escapó en la nieve. Te enfrentaste a Harlan cuando todos los demás estaban demasiado asustados. Nos has dado un hogar, un futuro, todo lo que creíamos perdido. No lo hice para que me dieras las gracias. Lo sé. Eso es lo que lo hace importante». Sara levantó la mano y le tocó la cara con delicadeza, con cautela, sintiendo la áspera barba incipiente bajo sus dedos. Tenía mucho miedo de volver a confiar en alguien. «Después de Thomas, después de todo lo que nos hizo pasar, pensé que nunca sería capaz de abrir mi corazón. Pero tú, no soy un buen hombre, Sara». La voz de Ezra era áspera. «He hecho cosas, he matado a un hombre, he vivido con rabia y amargura durante la mitad de mi vida. Te mereces algo mejor que... No me digas lo que me merezco». La voz de Sara se agudizó. «He pasado toda mi vida escuchando lo que me merecía mi padre, Thomas, y todos los hombres que creían saber lo que era mejor para mí. Ya estoy harta de eso». Ezra la miró sin decir nada. «Lo que quiero», continuó Sara en voz más baja, «es un hombre que cumpla sus promesas. Un hombre que proteja a los niños en lugar de hacerles daño. Un hombre que se adentre en una tormenta de nieve para salvar a gente que apenas conoce». Se acercó a él. «Te quiero a ti, Ezra Callahan, si tú me quieres a mí». Durante un largo momento, Ezra no se movió, no respiró. Sus ojos buscaron en el rostro de ella como si estuviera buscando el truco, la trampa, el momento en que todo se derrumbaría. Luego la atrajo hacia él y la besó. No fue un beso suave, no fue un beso cortés, fue un beso feroz y desesperado, lleno de todo lo que ambos habían estado reprimiendo. Todo el miedo, todo el anhelo, toda la esperanza que habían tenido demasiado miedo de nombrar. ¡Puaj! La voz de Abby rompió el momento. «Mamá, ¿por qué besas al señor Callahan?» Sara se apartó, riendo y llorando al mismo tiempo. «Porque me gusta, cariño. Me gusta como me gusta la gente en las historias». «Sí». Sara miró a Ezra, vio la sorpresa en sus dos ojos y sintió que se le encogía el corazón. Exactamente así. Will estaba en un rincón observando con una expresión que Sara no lograba descifrar. Se preparó para la ira, para los celos, para la feroz actitud protectora que lo había llevado a la nieve. Pero en cambio, Will caminó lentamente hacia adelante y se detuvo frente a Ezra. «¿Te vas a casar con mi mamá?» Ezra miró a Sara, luego volvió a mirar a Will. «Me gustaría, si ella me acepta y tú me dejas, dejarte. Tú eres el hombre de esta familia, Will. Has estado protegiendo a tu madre, a tu hermano y a tu hermana desde antes de venir aquí. No pretendo sustituir a tu padre. No pretendo tomar el control, pero me gustaría formar parte de esta familia si tú me lo permites». Will se quedó callado durante un largo rato. Sara contuvo la respiración, observando a su hijo asimilar esta nueva realidad. Finalmente Will habló. «Mi padre hizo muchas promesas, las rompió todas. Lo sé. Si le haces daño a mi madre, te mataré». «Will». Sara se quedó sin aliento, pero Ezra solo asintió con la cabeza, con expresión seria. «Me parece justo.
Si le hago daño a tu madre, me lo mereceré. Will lo observó durante un momento más. Luego, lentamente, le tendió la mano. De acuerdo, dijo. Puedes casarte con ella. Ezra estrechó la mano que le ofrecían solemnemente, de hombre a hombre. Gracias, Will. No te defraudaré. Esa noche, después de que los niños se durmieran y el rancho se sumiera en el silencio, Sarah y Ezra se sentaron juntos en el porche, envueltos en mantas, contemplando las estrellas que giraban sobre sus cabezas. Nunca pensé que tendría esto, dijo Ezra en voz baja. Una familia, un hogar que se sintiera como tal, gente que realmente me quiera a su lado. Nunca pensé que volvería a confiar en alguien. Sarah se acurrucó contra él. Nunca pensé que sería capaz de mirar a un hombre sin ver a Thomas, sin esperar a que cayera el otro zapato. ¿Sigues esperando? Sarah reflexionó sobre la pregunta. No, dijo finalmente. No creo que lo esté. Bien, Ezra le dio un beso en el pelo, porque yo no voy a ir a ninguna parte. Nunca. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, escuchando el susurro del viento sobre la nieve. Probablemente deberíamos hablar de la boda, dijo Sarah al cabo de un rato. Si realmente vamos a hacerlo. La voz de Ezra era firme. En cuanto mejore el tiempo, no voy a esperar más de lo necesario. La gente hablará. Una viuda que se vuelve a casar tan rápido. Que hablen. Ezra la abrazó con más fuerza. Pasé 30 años preocupándome por lo que pensaba la gente, ocultando quién era, huyendo de mi pasado. Ya he terminado con eso. Eres lo mejor que me ha pasado nunca, Sarah Whitmore. No voy a fingir lo contrario solo para evitar los chismes. Sarah sintió que las lágrimas le picaban de nuevo en los ojos. Lágrimas de felicidad, diría Abby, y se volvió hacia él. Te quiero, dijo. No creía que volvería a decirle eso a nadie. Pero te quiero, Ezra Callahan. Yo también te quiero. Su voz estaba ronca por la emoción. Tú y esos niños, ahora sois mi familia, todo mi mundo. La besó de nuevo, esta vez con suavidad y dulzura, y Sarah sintió que sus últimas barreras se derrumbaban. No sabía lo que le deparaba el futuro. No sabía si Harren encontraría la manera de causar más problemas o si los fantasmas del pasado volverían a aparecer. Pero había una cosa que tenía clara. Ya no estaba sola, y fuera lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos. La boda se celebró 3 semanas después, en una mañana tan brillante y clara que parecía que el mundo entero se hubiera limpiado solo para ellos. Sarah estaba de pie en la cabaña, mirando su reflejo en el pequeño espejo que Dodge había traído de la casa principal. El vestido era sencillo, de algodón azul, nada lujoso, pero era nuevo. El primer vestido nuevo que había tenido en años. Ezra había ido él mismo a la ciudad a comprarlo, y había vuelto con tela, hilo y la firme determinación de que ella tuviera algo bonito para el día de su boda. Mamá. Abby le tiró de la manga. Pareces una princesa. ¿De verdad? Sarah sonrió aunque le temblaban las manos. Me siento más bien como un manojo de nervios. ¿Qué es un manojo de nervios? Alguien que está muy feliz y muy asustado al mismo tiempo. Abby lo pensó. Eso es una tontería. Si estás feliz, ¿por qué ibas a estar asustada? Sarah se arrodilló para mirar a los ojos a su hija, porque a veces las cosas buenas parecen aún más frágiles que las malas. Cuando has perdido mucho, empiezas a preocuparte por perder más. Pero el señor Callahan no nos abandonará. La voz de Abby sonaba segura. Lo prometió, y él cumple sus promesas. Eso es lo que dice Will. A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas. Will dice que el señor Callahan es diferente a papá. Dice que el señor Callahan cumple lo que promete. Abby ladeó la cabeza. ¿Es eso cierto, mamá? Sí, cariño. Sarah abrazó a su hija. Es cierto. Un golpe en la puerta las hizo sobresaltar a ambas. Sarah abrió la puerta y se encontró a Dutch en el porche, con su rostro curtido, esbozando una sonrisa. «Están listos para ti», dijo. Ezra está a punto de hacer un agujero en el suelo de tanto dar vueltas. Está nervioso. ¿Nervioso? No lo disimules. Lleva 1 hora mirando el reloj cada 30 segundos.
Creo que tiene miedo de que cambies de opinión. Sarah se rió, una risa auténtica que brotó de lo más profundo de su ser. Dile que voy y que deje de dar vueltas. La ceremonia tuvo lugar frente a la casa principal, bajo una pérgola que los peones del rancho habían construido con ramas de pino y vallas de invierno. Todo el rancho se había reunido. Dutch, los peones, incluso Martha Crawford, que había decidido quedarse un tiempo para ayudar en lo que pudiera. Y allí, de pie en el centro de todo, estaba Ezra. Se había arreglado para la ocasión, se había afeitado, peinado y puesto un traje que parecía no haberse usado en una década. Pero fueron sus ojos los que dejaron a Sarah sin aliento. Esos ojos gris azulados que habían visto tanto dolor, tanta pérdida, ahora brillaban con algo que ella nunca había visto antes en ellos. Esperanza, pura y sencilla esperanza. Will acompañó a Sarah por el pasillo improvisado, con su pequeña mano firme en la de ella. Abby les seguía, esparciendo pétalos de flores secas que había estado guardando desde el otoño. Y Sammy, dulce y silencioso. Sammy iba a hombros de Dutch, aferrándose a su caballo de madera y observando todo con ojos grandes y maravillados. El pastor del pueblo pronunció las palabras. Palabras antiguas sobre el amor, el compromiso y la construcción de una vida juntos. Sarah apenas las escuchó. Estaba demasiado ocupada mirando a Ezra, demasiado ocupada tratando de memorizar cada línea de su rostro, cada expresión que se reflejaba en sus rasgos. ¿Aceptas, Ezra Josiah Callahan, a esta mujer como tu legítima esposa? Sí, acepto. Sin vacilar, sin dudar. Solo dos palabras pronunciadas con el peso de un voto. ¿Y tú, Sarah Ellen Whitmore, aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? Sarah pensó en todo lo que la había llevado hasta ese momento. La subasta, el terror, el desconocido que había aparecido de la nada y lo había cambiado todo. El hombre que había salvado a sus hijos, que había luchado por ellos, que había abierto su corazón a una familia rota y la había completado. Sí, dijo. Por supuesto que sí. Entonces, por el poder que me confiere el territorio de Colorado, os declaro marido y mujer. El pastor sonrió. Puedes besar a la novia. Ezra la atrajo hacia sí y la besó con suavidad, dulzura y promesas. A su alrededor, los peones del rancho gritaban y vitoreaban. Dutch se secó los ojos con la manga y fingió que solo era por el frío. Y en medio del caos, Sarah oyó la voz de Abby, clara como una campana. ¿Esto significa que el señor Callahan es ahora nuestro papá? Sarah se apartó del beso y miró a su hija. ¿Qué opinas, cariño? Abby consideró la pregunta con la seriedad que solo una niña de 5 años puede tener. Luego se volvió hacia Ezra, que se había quedado muy quieto. ¿Puedo llamarte papá?, preguntó. No para sustituir a mi antiguo papá, sino para tener uno nuevo. Mamá dice que las familias pueden crecer. Dice que podemos tener gente nueva sin perder a la antigua. Ezra se arrodilló en la nieve, poniéndose a la altura de los ojos de Abby. Su voz era áspera cuando habló. Sería un honor, Abby, más honor del que imaginas. Abby le echó los brazos al cuello y Sarah vio cómo Ezra cerraba los ojos, vio las lágrimas que intentaba ocultar. Este hombre áspero, marcado y destrozado, había pasado 30 años creyendo que no merecía una familia. Y ahora aquí estaba, con los brazos de una niña alrededor del cuello y un amor tan grande que parecía llenar todo el cielo. Ezra miró al chico mayor que se había quedado atrás observando. Sé que dijiste que podía casarme con tu madre, pero quiero que sepas que no pretendo sustituir a tu padre. Como quieras llamarme, el papel que quieras que tenga, es tu elección. Nunca te presionaré. Will se quedó callado durante un largo rato. Luego se adelantó, con el rostro impasible. Mi papá era un borracho y un mentiroso, dijo Will con voz firme. Hacía promesas que no podía cumplir. Hirió a mi mamá. Nos hirió a todos. Hizo una pausa y apretó la mandíbula. Tú no eres como él. No te pareces en nada a él. Intento no serlo. Lo sé. Will respiró hondo. No puedo llamarte papá. Todavía no. Quizá nunca. Pero dudó.
Quizá podría llamarte de otra forma. Algo que sea solo nuestro. Ezra asintió lentamente. ¿Qué tienes en mente? Ezra. Will pronunció el nombre como si lo estuviera probando. Solo Ezra, como si fuéramos... Dejó de buscar las palabras, como si fuéramos socios. El rostro de Will se iluminó. Sí, como socios. Ezra le tendió la mano y Will se la estrechó. Man to man. Socios, entonces. Sammy, que había estado observando este intercambio con gran interés, de repente se zafó de los brazos de The Dutch y se acercó tambaleándose a Ezra. Levantó su caballo de madera, el mismo caballo que había agarrado durante la subasta, durante el viaje, durante cada momento aterrador de los últimos meses. Papá, dijo colocando claramente el caballo en las manos de Ezra. Para ti. La palabra le golpeó como un rayo. Ezra miró fijamente el caballo de madera y luego al pequeño niño que se lo había dado. Le temblaban las manos. Sammy. La voz de Sarah era suave. Ese es tu caballo especial. No tienes que hacerlo por papá. La voz de Sam era firme. Él nos mantiene a salvo. Él también tiene un caballo. Ezra abrazó al niño y Sarah vio cómo algo se rompía en él. Algo duro, viejo y amargo se desmoronaba para revelar al hombre que había debajo. El hombre que había esperado toda su vida para tener una familia. El hombre que finalmente había encontrado una. Gracias, susurró Ezra al oído de Sam. Gracias, hijo. La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche. Había comida, más comida de la que Sarah había visto en meses, y música de un violín que había traído uno de los peones del rancho, y baile en la nieve compacta bajo un cielo lleno de estrellas. Sarah bailó con Ezra, luego con Dutch, luego con Will, que se quejó todo el tiempo, pero no pudo ocultar su sonrisa. Vio a Abby girar en círculos con Martha Crawford. Vio a Sammy aplaudir al ritmo de la música desde su atalaya en un fardo de heno. Vio a su familia riendo, viva y completa. Era más de lo que jamás se había atrevido a soñar. Más tarde, después de que los niños se durmieran en su cabaña y los peones del rancho se hubieran ido a dormir al barracón, Sarah y Ezra se quedaron juntos en el porche de la casa principal, contemplando el mundo cubierto de nieve. Señora Callahan, dijo Ezra en voz baja, me gusta cómo suena eso. A mí también, respondió Sarah, acurrucándose contra él. Aunque todavía me estoy acostumbrando, tienes el resto de tu vida para acostumbrarte. El resto de su vida. Las palabras resonaron en la mente de Sarah, llenándola de una calidez que no tenía nada que ver con el fuego del interior. Hace 3 meses, estaba de pie en un bloque de subastas, segura de que estaba a punto de perderlo todo. Sus hijos, su libertad, su esperanza. Ahora estaba de pie en un porche con el brazo de su marido alrededor de ella, contemplando las estrellas que giraban sobre su cabeza y el futuro que se extendía ante ella como un regalo que nunca había esperado recibir. Ezra. Gracias. Se apartó para mirarla. ¿Por qué? Por vernos aquel día en la subasta. Todos los demás nos miraban como si fuéramos una propiedad, como si fuéramos problemas que había que resolver u oportunidades que había que explotar. Pero tú, se le quebró la voz, tú viste una familia, viste a personas que merecían permanecer juntas, vi a una madre que lucharía hasta la muerte por sus hijos. La voz de Ezra era áspera, vi a una mujer que había pasado por un infierno y seguía en pie. Eso es lo que vi, Sarah. Eso es lo que me hizo dar un paso adelante. Y ahora, sonrió y eso transformó todo su rostro. Ahora veo a mi esposa, a mi familia, mi hogar, le dio un beso en la frente. Ahora veo todo lo que siempre quise y nunca pensé que tendría. Sarah sintió cómo las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Lágrimas de felicidad. Ahora siempre eran lágrimas de felicidad. Y lo atrajo hacia sí para darle un beso que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Sarah. La primavera llegó lentamente a Colorado, derritiendo la nieve y tiñendo el mundo de verde y dorado. El jardín de Abby floreció bajo sus cuidados dedicados, produciendo verduras y flores en abundancia. Will creció y se hizo más fuerte,
aprendiendo todo lo que Dodge y Ezra podían enseñarle sobre caballos y ganadería. Y Sammy, que ya no estaba callado, hablaba sin parar de todo y de nada, con su caballo de madera todavía agarrado en la mano. Sarah transformó la casa principal en un hogar. Un verdadero hogar lleno de calidez y risas, y del olor a pan recién horneado. Aprendió los ritmos de la vida en el rancho, las madrugadas y los largos días, y la profunda satisfacción del trabajo honesto. Y cada noche se dormía en los brazos de Ezra, segura, amada y completa. Victor Harlan fue a la cárcel por presentar informes falsos e intentar manipular la ley. Sus mentes se cerraron. Sus trabajadores liberaron su imperio en ruinas. Sarah escuchó la noticia y no sintió más que alivio. Ese capítulo se cerró para siempre. Martha Crawford se quedó en el rancho, ayudando en lo que podía, encontrando paz en la sencilla rutina de la vida cotidiana. Ella y Sarah se hicieron amigas, unidas por el dolor compartido y la esperanza compartida. Y en las tranquilas tardes, Martha contaba historias sobre la madre de Ezra, las canciones que solía cantar, la bondad que había mostrado, la fuerza que había tenido incluso en los momentos más oscuros. Ezra escuchaba estas historias con lágrimas en los ojos, conociendo por fin a la madre que había perdido hacía tanto tiempo. Por fin encontró el cierre que había buscado durante 30 años. Estaría orgullosa de ti, le dijo Martha una noche. Si pudiera ver lo que has construido aquí, la familia que has formado, estaría muy orgullosa. Eso espero, dijo Ezra en voz baja. Espero que sepa que nunca la olvidé. Lo sabe. Martha le apretó la mano. Donde quiera que esté, lo sabe. El verano llegó y se fue. El otoño pintó las montañas de rojo y dorado, y antes de que Sarah se diera cuenta, había pasado un año completo desde aquel terrible día en la subasta. Se paró en la ventana de la casa principal, observando a sus hijos jugar en el patio. Will le estaba enseñando a Abby a lanzar el lazo, a juzgar por la maraña de cuerda a sus pies, mientras Sammy perseguía a las gallinas en círculos alegres. Las risas resonaban por todo el patio, alegres, libres y llenas de vida. Unos brazos la rodearon por detrás y ella se recostó contra el sólido calor de Ezra. ¿En qué piensas?, le susurró él al oído. Hoy hace un año, dijo Sarah en voz baja. Estaba de pie en una subasta viendo cómo un extraño se llevaba a mi familia. Y ahora estoy de pie en mi casa viendo a mis hijos jugar, sintiendo los brazos de mi marido alrededor de mí. Se volvió para mirarlo. Ahora soy más feliz de lo que jamás creí posible. Ezra la besó lenta y profundamente. Te quiero, Sarah Callahan. Te quiero a ti y a esos niños más que a nada en este mundo. Yo también te quiero. Sarah le sonrió, más que el cielo, más que las estrellas, más que cada respiro que he tomado. Eso es mucho amor. Es exactamente la cantidad adecuada. Afuera, Abby finalmente había logrado atrapar algo. El sombrero de Dutch, que le había arrancado de la cabeza. El viejo capataz la persiguió por el patio mientras Will se partía de risa y Sammy animaba desde un lado. Sarah observó a su familia, su hermosa, imperfecta y difícil familia, y sintió que su corazón se desbordaba. La habían vendido en una subasta en pleno invierno, convencida de que lo estaba perdiendo todo. En cambio, había encontrado todo lo que siempre había deseado. Un hogar, un futuro, un amor que duraría el resto de sus días y el vaquero que le había susurrado 5 palabras que cambiaron su vida para siempre. Esa noche, después de que los niños se durmieran y la casa quedara en silencio, Sarah y Ezra se sentaron juntos en el porche, contemplando las estrellas que giraban sobre sus cabezas. Hacía un año, ella se había sentado en ese mismo porche, aterrorizada e insegura, sin atreverse apenas a tener esperanzas. Ahora estaba sentada con la mano de su marido entre las suyas, con el corazón a punto de estallar, y sabía con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. Ezra, sí, háblame de nuestro futuro. Él se quedó callado un momento, pensando. Bueno, dijo finalmente, nos veo aquí, envejeciendo juntos, viendo crecer a esos niños y formar sus propias familias, sentados en este porche cuando tengamos canas y arrugas,
contando historias sobre la tormenta de nieve del 73 y el día en que compré a la mujer más testaruda y hermosa que jamás había visto en una subasta. Sarah se rió. ¿Terca? ¿La más terca? Él sonrió. Eso es una de las cosas que más me gustan de ti. ¿Qué más ves? Veo a Will dirigiendo este rancho algún día con su propia familia. Veo a Abby con el jardín más grande del territorio, alimentando a la mitad de Colorado. Veo a Sammy. Hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. Veo a Sammy crecer fuerte y bondadoso, sin saber nunca lo que es tener miedo. Es un futuro precioso. Es nuestro futuro. Ezra le apretó la mano. Cada uno de esos días juntos. Sarah apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, respirando el aroma de los pinos, la nieve y el hogar. Había atravesado el fuego para llegar hasta allí, pasando por la pérdida, el dolor, el terror y la desesperación. Pero lo había conseguido. Todos lo habían conseguido. Y ahora por fin lo entendía. Los inviernos más oscuros siempre daban paso a la primavera. El dolor más profundo podía transformarse en la mayor alegría. Y a veces, cuando lo habías perdido todo, alguien salía de la tormenta y te daba una razón para volver a creer. Sarah Ellen Callahan abrió los ojos y miró las estrellas, la nieve y el hogar que había construido con el hombre que amaba. La habían vendido junto con sus hijos en el día más frío de su vida, y un vaquero le había susurrado 5 palabras que lo cambiaron todo. Me quedaré con toda la familia. 5 palabras que significaban la salvación. 5 palabras que significaban esperanza. 5 palabras que significaban hogar. Y eso pensó Sarah mientras Ezra la atraía hacia sí y le daba un beso en el pelo. Era la mayor historia de amor que había conocido jamás.